Listo. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, José, gracias por aceptar la invitación a estas presentaciones que hemos venido desarrollando. Bueno, esta es una actividad de parte que estamos organizando de parte del curso de gestión y manejo de áreas silvestres y espacios protegidos de la carrera de gestión de recursos naturales y desde la administración de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, de quien Ismael, que está por acá, es el director, ¿verdad? De parte de la universidad, ¿verdad? Que usted lo sabe, es un área protegida también con modelo de comanejo que usted los conoce muy bien. Correcto. Y bueno, sé que ahí por ahí nos va a comentar algo también sobre esto el día de hoy. Agradecer a los que se conectaron. Esperemos que la charla pues sea de todo provecho. Nada más para comentarles, José, bueno, él es de carrera base sociólogo, máster en desarrollo sostenible, es consultor, actualmente también es docente en la Universidad de Costa Rica, colabora propiamente con la carrera de salud ambiental en la sede de Liberia, Guanacaste, la UCR, y también con el posgrado en desarrollo sostenible en la sede Occidente. Además es, por acá lo tenía, el miembro, sí lo había visto, en su perfil, miembro de la Comisión de Manejo de Ecosistemas y de la Red de Jóvenes Profesionales de la UICN. Entonces, no, para nosotros, José, un gusto tenerlo por acá y pues ya aquí tiene posibilidad para compartir pantallas y en caso de que traiga una presentación. Y Claro. pues, bueno, adelante. De antemano, muchas gracias Ok. por el tiempo. No, muy buenas tardes. Más bien, muchas gracias a ustedes por el espacio para hablar de un tema que me gusta bastante, ¿verdad? Que es el de gobernanza, tanto en áreas silvestres protegidas como en espacios naturales en general, que hoy vamos a tocar ambos temas. Y no, nuevamente agradecer y sí, aquí tengo una presentación, entonces ya la voy a compartir para ayudarme. La están viendo como presentación, a pantalla completa me refiero. No, José, se ve como una La vista de... previsualización. Ajá, Ujú. correcto. Sí, la vez pasada me había pasado lo mismo, bueno, que ya no me acuerdo. Ahí, Ahora sí, ok, está bien. voy a Listo. pues, coger un puntero para que vayan viendo, para ir indicando. ¿Se ve el puntero ahí? Ahí se ve. Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Bueno, el tema principal que les traía hoy y que, bueno, lo acordamos con Michael, era el de gobernanza. Y bueno, yo le puse el título de Gobernar la naturaleza, ¿verdad? En signos de pregunta, ¿verdad? Haciéndolo desde la visión tradicional del antropocentrista, por decirlo así, que el ser humano siempre ha querido gobernar la naturaleza y ponerla bajo su dominio. Eh, pero ya vamos a verlo desde un punto de vista de la naturaleza, viéndolo desde una visión que mezcla las ciencias políticas con las ciencias sociales, eh, viendo de la manera como se toman las decisiones sobre la naturaleza y tratando de romper esquemas desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué logramos haciendo análisis de gobernanza, cuáles ciertas herramientas con las que contamos y qué ventajas se obtienen haciendo un tipo de análisis de gobernanza. Vamos a ejemplificar con dos casos, como vamos a ver. Bueno, en general, el ser humano, cualquier actividad que desarrolle va a causar un impacto en la naturaleza, pero ese impacto se ha intensificado principalmente a partir del siglo XVIII y siglo XIX, mediados del siglo XVIII y a partir del siglo XIX, después de la revolución industrial, ¿verdad? Y eh, un ejemplo que grafica o evidencia esto, ¿verdad? Es las concentraciones de gases de efecto invernadero que, como vemos, ¿verdad? Dan un salto a mediados de los 1700 y ya a partir de 1900 ni se diga, ¿verdad? Se nota las emisiones de gases de este tipo
que tiene mucho que ver con las actividades que se empiezan a desarrollar con fuerza en fábricas, en todas las actividades industriales del ser humano, principalmente, repito, después de la revolución industrial, que es más o menos a 1800, a partir de mediados de 1700 y principalmente a partir de 1800, ¿verdad? Entonces, ahí se ve una huella más profunda, a partir de esa época se ve una huella más profunda del ser humano en la naturaleza, y ni se diga en los tiempos actuales, ¿verdad? Con un montón de avances tecnológicos, donde cada vez se va notando más la huella del ser humano. Además se impulsan proyectos de explotación de la naturaleza. Aquí acabamos de ver uno con lo de la pesca de arrastre, ¿verdad? Y ni se diga con otros proyectos que se otras voces desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, con la explotación petrolera y otro tipo de actividades que también están tomando fuerza en un país como Costa Rica, que tiene prestigio conservacionista, ¿verdad? ¿Qué pasa en los 70s y 80s? Bueno, a pesar de que vemos que desde 1700, desde el siglo XVIII, se ve la huella del ser humano, es hasta la década de 1970, 1980, que por primera vez entra en la discusión mundial este impacto del ser humano. Y es principalmente a estudios que ahora son famosos, como Nuestro Futuro Común, de la Comisión Borland, ¿verdad? Que es uno de los predecesores de lo que es el desarrollo sostenible. Y otro, el de los límites del crecimiento, donde por primera vez en un informe que tiene repercusión a nivel mundial, se habla de que el crecimiento económico está causando impacto en el medio ambiente, y que si ese impacto en el medio ambiente sigue, va a impedir el crecimiento económico, ¿verdad? Antes de esa época, antes de los 70s y 80s, se creía que el crecimiento económico era infinito, que el desarrollo era una cuestión de etapas, donde todos los países tenían que seguir las mismas etapas de crecimiento económico, de explotación de la naturaleza, para llegar a ser un país desarrollado. Es hasta esa época, 70s y 80s, que se cuestiona esto, y que se ve que la explotación de la naturaleza es creciente, y de que puede impedir el crecimiento económico, ¿verdad? Obviamente eso causa revuelo, por ejemplo, en corrientes de la economía tradicional, y al día de hoy todavía hay gente que cuestiona esto, y basta ver el montón de negacionistas del cambio climático que tienen voz a nivel mundial. Por ejemplo, en un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿verdad? Pero entonces es hasta los 70s y 80s que se empieza a cuestionar el impacto del ser humano en la naturaleza. Imagínense, ya habían pasado varios siglos. Y otras acciones, actividades que causan un efecto y impulsan esta discusión son nefastos accidentes ambientales, como cuando en el frente a las costas de Alaska, el Exxon Valdez causa un gran desprendimiento de petróleo en las aguas de Alaska, ¿verdad? Impactando severamente los ecosistemas de esa zona del planeta, y ni se diga Chernobyl, ¿verdad? En Ucrania, que también liberando energía nuclear radioactiva en el medio ambiente, que impacta en toda Europa y en todo el mundo, ¿verdad? Si no han visto el documental que hay sobre Chernobyl, varios documentales, pero también una serie muy famosa reciente de HBO, que es muy buena, ¿verdad? Reflexiona sobre esto, los invito a verla. Pero todos estos eventos hacen que hasta los 70s y 80s la discusión a nivel mundial seria sobre los impactos en el medio ambiente se ponga en la palestra en foros, por ejemplo, como el de las Naciones Unidas. Entonces, entra en discusión en esos años, pero principalmente desde la parte biológica, y se empieza a hacer análisis de impacto ambiental, cuestiones de este tipo, principalmente aquí hay una buena rayería, entonces si no me escuchan, ya está empezando a llover fuerte, si no me escuchan me dicen. Entonces, antes de los 90 y los 2000, casi que las discusiones alrededor del impacto del ser humano en la naturaleza es desde la parte biológica. Es hasta los 90 y 2000 que toma fuerza el análisis de las fuerzas culturales, sociales y económicas, además de las biológicas, que hay en el impacto del ser humano en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces empiezan a analizar otras cuestiones, por ejemplo, de cómo se está tomando las decisiones, cómo está tomando las decisiones el ser humano sobre la naturaleza,
y empiezan a ver que no todo es una discusión centro-occidental, o sea, desde el punto de vista de las naciones desarrolladas en Europa y en Estados Unidos o en América, sino que también hay comunidades aledañas, ancestrales, por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen siglos de conservar su medio ambiente y que tienen sus propias reglas y sus propias formas de tomar decisiones respecto a la naturaleza que han sido efectivas, ¿verdad? Entonces entra en discusión esto de la conservación también un montón de actores más, además de los estados y las empresas privadas que eran las que estaban dominando en ese momento la discusión, ¿verdad? Entonces ya entran a hacer análisis de tipo social, de tipo económico, de tipo político sobre la naturaleza, mientras que antes de los 90 y 2000 era principalmente biológico. Mucho tiene que ver el 92, ¿verdad? Famosa donde entra en discusión. Sin embargo, esa Durban 2003, el de África, que dice aquí que conexión de internet inestable. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Se escuchó un poquitito una parte como cortada, José, pero ya ahorita sí. ¿Aló? Se le cortó Michael. Sí, no, que sí está un poquitito cortado, José, pero Pero me una va entendiendo. partecita al final. Fue una partecita al final que se te cortó, pero ahorita sí se escucha bien. Ok. Sí, es que está lloviendo con rayería, entonces por eso está Ok. fallando un toquecillo el internet ahí para que me tengan paciencia. Si ocupo repetir algo, me avisan nada más. Bueno, les decía que entra en discusión todos estos temas políticos, sociales, culturales y de actores, de diferentes actores, en lo que respecta a la naturaleza por primera vez a partir de los 90. Pero es en Durban 2003, en el Congreso Mundial de Parques Nacionales, que entra en discusión el tema de gobernabilidad, de cómo se toman las decisiones respecto a la naturaleza, y se le encomienda para este Congreso Mundial en Durban 2003 a la Agencia de Parques de Canadá hacer un estudio sobre de cómo se toman las decisiones en las áreas protegidas. Una de las principales conclusiones de este estudio de la Agencia de Canadá es que se estaba asociando gobernabilidad a gobierno. Entonces se pensaba que solo los gobiernos pueden manejar áreas protegidas. Pero un montón de experiencias en el mismo Canadá, en Asia, en África, en muchas partes del mundo demuestran que hay otros actores también conservando, por ejemplo, actores privados, actores comunitarios, actores indígenas. Entonces, para alejar esa visión estatal, por decirlo así, del manejo de áreas protegidas, de la toma de decisiones de áreas protegidas, se empieza a usar el concepto de gobernanza y a partir de ahí toma fuerza la discusión alrededor de este concepto. ¿Qué vamos a ver? Vamos a primero a definir gobernanza, dos ejemplos y herramientas que se tienen para analizar gobernanza a partir de un estudio que hice yo en la maestría en desarrollo sostenible sobre la gobernanza del Parque Nacional Cahuita, que es un caso único en Costa Rica. Y también vamos a ver un estudio de gobernanza sobre los bienes comunes naturales que hace que Elinor Ostrom gane un premio Nobel de Economía. Entonces también lo vamos a destacar o a ejemplificar la importancia del análisis de gobernanza a través de ese estudio de Armstrong. Y vamos a hacer unas conclusiones viendo implicaciones en el modelo de desarrollo que puede hacer este tipo de análisis de gobernanza. Entonces, como les decía, primero vamos a definir el concepto de gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Básicamente, la definición oficial, por decirlo así, que viene casi que desde la UICN, refiere a las interacciones entre instituciones, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder es ejercido, cómo las decisiones tomadas y cómo los ciudadanos y otros usuarios plantean sus posiciones. Entonces, ¿qué es gobernanza? Refiere a procesos de toma de decisiones donde hay varios actores institucionales y tradicionales, por ejemplo, comunidades indígenas. Entonces, un proceso de toma de decisiones sobre áreas naturales, cómo es que se ejerce el poder en esas áreas naturales y cómo se toman las decisiones, nuevamente les digo, y cómo ciudadanos y otros usuarios plantean sus posiciones sobre esas áreas naturales. Entonces, recapitulando, ¿a qué refiere gobernanza? ¿A quién? ¿A quién tiene la autoridad, la responsabilidad y la rendición de cuentas sobre un área natural?
O sea, quién toma las decisiones en un área natural, quién es el responsable de esa área natural y quién rinde cuentas sobre las acciones que se toman en esa área natural. También refiere a cómo se toman las decisiones en esa área natural y quiénes son los que toman las decisiones, o sea, perdón, y qué actores están envueltos en esa toma de decisiones. Refiere tanto a actores individuales como actores grupales, como instituciones formales, por ejemplo, un gobierno, una institución gubernamental, por ejemplo, en Costa Rica, el SINAC, y también actores tradicionales como comunidades indígenas o comunidades rurales que tienen, como les decía ahora, siglos, años de conservar espacios naturales, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de este concepto? En resumen, gobernanza se refiere a cómo se toman las decisiones en un área natural y quiénes son los que toman decisiones, cómo es que se ejerce el poder en esas áreas naturales. ¿Cuál es la importancia de que a partir del 2003 entre en discusión este concepto en lo que es la naturaleza? Es que, como les decía, visualiza diferentes actores sociales que antes que conservan, que participan en la conservación, que antes no se estaban viendo, que se pensaba que solo estaba a cargo del Estado. Por ejemplo, en Costa Rica, un país que está muy centralizado el manejo, por ejemplo, de las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Pero entonces el concepto de gobernanza visualiza que hay otros actores que también están envueltos en esto. Los análisis de gobernanza permiten mejorar la toma de decisiones en esas áreas naturales y busca procedimientos justos que beneficien a todos estos actores que se mencionaban. Vamos a ver un caso de ejemplificarlo con un caso de análisis de gobernanza. ¿Cuál es la ventaja de hacer análisis de gobernanza en el caso específico de las áreas silvestres protegidas? Los análisis de gobernanza permiten mejorar el desempeño de las áreas protegidas, mejorar cómo es que se toman las decisiones en esas áreas protegidas para también mejorar la eficacia y la eficiencia en la conservación, ¿verdad? Entonces, mejorar la parte de toma de decisiones, la parte administrativa, la parte política de toma de decisiones, para mejorar la parte de conservación, la parte biológica, ¿verdad? Permite mejorar la cobertura de sistemas de áreas protegidas. Por ejemplo, se ha visto casos donde hay un área protegida manejada por un gobierno, por una institución gubernamental, y a la par hay un espacio protegido manejado por una comunidad de X, y entonces permite hacer alianzas para crear un corredor y tener un manejo más inclusivo entre los dos espacios, ¿verdad? Y también permite una mejor equidad en la toma de decisiones. Como vamos a ver en el caso de Cahuita, había una comunidad, la comunidad de Cahuita tenía décadas de estar conservando el espacio donde ahora es el Parque Nacional, pero no había sido tomada en cuenta. Es gracias a un proceso social de lucha de la comunidad que es incluida en la toma de decisiones. Entonces ahora vamos a mencionar ese caso. Entonces, en la parte de visualización de actores, ese análisis de gobernanza o todos esos estudios de gobernanza han permitido entender que hay 4 modelos de gobernanza. No solo la gobernanza gubernamental, por ejemplo, que les pongo el ejemplo de Costa Rica, que es muy centralizado, que es, generalmente mucha gente piensa que solo el SINAC está envuelto en el manejo de áreas protegidas, ¿verdad? Pero hay otros actores que también están envueltos, ¿verdad? Entonces, uno de los modelos es la gobernanza gubernamental. Cuando un gobierno, un estado es el que está a cargo de un área protegida, o una institución estatal, o inclusive organizaciones municipales también, municipalidades también. Todo eso entra entre la gobernanza gubernamental. Está la gobernanza privada, que es cuando en un área, en un espacio natural, el que está a cargo de tomar las decisiones ahí es una empresa o una persona, un actor privado, una persona privada que es dueña de una tierra y que la usa para conservar, o una ONG también. Entonces, por ejemplo, en Monteverde, entonces eso es gobernanza privada. Está gobernanza compartida, que es cuando se sientan diferentes actores a tomar decisiones respecto a un área natural. Ese es el caso de Cahuita, donde actualmente hay un consejo local donde hay representantes estatales y representantes comunitarios tomando decisiones. Antes en Marino Ballena también era una gobernanza compartida, ¿verdad? Entonces es un modelo donde hay una estructura, donde hay representantes de diferentes actores tomando decisiones sobre esa área protegida. Y está la gobernanza comunitaria, que en Costa Rica está representada en las áreas indígenas, ¿verdad? Que deben ser áreas autónomas a pesar de todas las invasiones, de todos los problemas que se están dando actualmente y que tienen tiempo de estarse dando, ¿verdad? Pero se supone que son áreas autónomas indígenas
donde los que toman las decisiones sobre cómo se manejan esas áreas son las mismas comunidades indígenas, ¿verdad? Y también hay una gobernanza comunitaria, que en muchos países, por ejemplo, hay espacios de pastoreo de ovejas, donde es una comunidad que tiene la que maneja esos espacios de pastoreo y tienen siglos de estarlos manejando y de no explotándolos, sino de tener sus propias reglas para que tengan una larga data de darle paso y darle recursos económicos a esas comunidades, ¿verdad? Eso es un tip. En específico, vamos a hablar un poquito rápidamente de la experiencia de Cahuita como un ejemplo del tipo de análisis que se puede hacer sobre gobernanza y están interesados en participar en la conservación. ¿Me escuchan? Atrás me salió el anuncio de internet. Sí, sí se escucha, José. Ok. Entonces, vamos a ver el caso rápidamente de Cahuita. Para los que no conocen, el Parque Nacional Cahuita está ubicado en Limón, en la provincia de Limón, en la costa Caribe, en la parte sur, relativamente, aquí, donde está el punto, relativamente cerca de la frontera con Panamá, está a la par de la comunidad de Cahuita, y está a 42 kilómetros al sureste de la ciudad de Limón, que está aquí. Entonces, 42 kilómetros al sur está el Parque Nacional Cahuita. Tiene esta forma, se crea para conservar un arrecife, el más importante de la costa Caribe. Para eso se crea el parque, ¿verdad? En total tiene 1.068 hectáreas terrestres y 22.400 hectáreas marinas. La parte terrestre principalmente corresponde a un bosque húmedo tropical y, como les decía, tiene un arrecife de gran importancia, de gran riqueza biológica, y es la razón por la que se queda el Parque Nacional. ¿Qué fue lo que se hizo en Cahuita en la investigación que les mencioné? Una investigación centrada en analizar gobernanza. Se analizó en conjunto con el consejo local, que yo les digo, que es el que maneja el parque. Bueno, para contextualizar históricamente, esta parte del parque, desde el siglo tras anterior, desde 1800, habían pobladores que venían desde otras partes de Costa Rica, desde Jamaica, desde Panamá, desde Nicaragua, indígenas misquitos que se habían asentado en lo que es hoy el Parque Nacional. Incluso el centro de la comunidad era aquí dentro del Parque Nacional. Es por una anécdota histórica de 1914 que el presidente Alfredo González Flores encalla por aquí el barco en el que venía, lo rescata a la comunidad de Cahuita. Entonces él le regala, siendo presidente, él le regala el espacio donde es hoy la comunidad, afuera del parque, pero en realidad en un inicio era dentro del parque. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que históricamente la comunidad siente que este terreno donde está hoy el parque pertenece a la misma comunidad. Hay un sentido de pertenencia fuerte, ¿verdad? Eso tenía años, siglos de estarse dando, que la comunidad era dueña de este espacio. Es en la década de los 70s, 80s que entra además de que en ese momento no había conexión, antes de los 60, 70, 80, en esas décadas, no había casi conexión entre el resto del país, San José y Limón. Es con la construcción del ferrocarril y luego la carretera que empieza a llegar más gente a este sector, a Limón y más aún en Cahuita, más hacia el sur. Entonces, ya el Estado empieza a tomar más decisiones dentro de la comunidad. Una de esas es la declaratoria del Parque Nacional, primero como monumento, ¿verdad? Que casi no tiene restricciones, y luego como Parque Nacional, que tiene mucho más restricciones en la década de los 80. Entonces, la comunidad siente que le quitan esa capacidad de tomar decisiones sobre su espacio. Eso crea un estado de conflicto, que ahí pasan los años y ahí está ese estado en conflicto con los guardaparques que ya estaban asentados en el Parque Nacional, la comunidad que sentía que le habían quitado su espacio donde vivían, donde cazaban, donde recolectaban recursos, donde tenían plantaciones incluso. Entonces les quita parte de sus actividades económicas. Lo que pasa es que empieza como yo les decía, ya se unen por decirlo así, se une el resto del país, ahí empieza a llegar turistas, empieza a crecer la visitación a esta área, entonces la comunidad se vuelve una comunidad turística, pero nunca se pierde ese sentido de pertenencia con el parque, más bien lo ven como su principal atractivo y siguen cuidándolo. Pero siempre está ese estado de conflicto, y es en los 90 donde estalla ese conflicto,
porque de repente el Estado aumenta las tarifas de ingreso en todo el parque nacional, en todos los parques nacionales del país, y incluyendo a Cahuita. Y la comunidad de Cahuita dicen, pero este es nuestro parque nacional, y tomaron decisiones sin que nos consultaran, y creemos que ahora dependemos del turismo, y con ese aumento de la tarifa de ingreso nos van a quitar, va a venir menos gente. Se van a ir, por ejemplo, hacia Puerto Viejo, que está un poquito más al sur y donde no hay que pagar. Entonces, toda la conflictividad acumulada, más ese hecho, hace que la comunidad tome el parque y diga, no, este es nuestro espacio, los turistas entran gratis y así que echan a los guardaparques, ¿verdad? Entonces hay todo un proceso de negociación entre el MINAE, en ese momento se llamaba, MINEM, si mal no recuerdo, se llamaba en ese momento el Ministerio de Ambiente, entra a negociar, la Defensoría de los Habitantes entra a mediar, y finalmente la resolución es que la comunidad, se va a formar un comité de manejo para que la comunidad también participe en la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, cambia la figura de gobernanza gubernamental, donde era el Estado el que tomaba todas las decisiones, a una gobernanza compartida. Actualmente, ese comité de manejo se llama Consejo Local para la Administración y Manejo del Parque Nacional Cahuita. Ya tiene hasta decretos ejecutivos que le dan sustento a eso, y tiene muchos años de estar funcionando, ¿verdad? Entonces es una experiencia pionera en Costa Rica, ese manejo compartido. Lo que hizo la investigación fue analizar por medio de participación-acción, o sea, el Consejo Local participó activamente en la investigación, y otros actores locales, por ejemplo, la Asociación de Desarrollo, el Comité de Turismo que hay ahí, la Cámara, perdón, de Turismo que hay ahí, y otros actores participan activamente en la investigación. En conjunto se analiza el modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita para encontrar fortalezas y debilidades, y diseñar una estrategia de acompañamiento para desarrollar acciones concretas para fortalecer el modelo de gobernanza del área protegida. Se desarrolla a partir de toda una metodología que se llama indicadores de buena gobernanza, que ayudan a hacer esto. Entre las conclusiones principales es que, bueno, ya el Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita, eso es lo que significan estas iniciales, ya es un ente que tiene muchos años de trabajar, que ha llevado exitosamente el manejo del parque hasta ese momento, ha permitido una participación comunitaria a través de diferentes representantes de la Asociación de Desarrollo, que generalmente es la que tiene la presidencia, del sector educativo, del sector pesquero, del sector turismo, de pescadores artesanales en ese caso, ¿verdad? Entonces permiten una participación comunitaria, disminuyó la conflictividad, ya ese estado de conflicto que yo les mencionaba, disminuye un montón, todavía se dan ciertos problemas, ¿verdad? Porque siempre que hay toma de decisiones, a veces hay gente disconforme, pero disminuyó la conflictividad totalmente. El sentido de pertenencia es más fuerte todavía. Permite un trabajo conjunto Estado-comunidad, y el Estado muestra total apertura. Depende mucho también de los funcionarios que lleguen a trabajar en ese momento, ¿verdad? Pero ya lleva, en el momento que yo hice esta investigación, ya lleva varios años que los actores estatales tenían una total apertura de trabajar con la comunidad. Eso es un cambio de 180 grados en la manera como se veía antes a las comunidades, a la comunidad cahuita, perdón. Se ha desarrollado al interior del Consejo Local toda una estrategia de toma de decisiones a través de la negociación y el consenso. Permite una distribución más justa de beneficios y costos, ¿verdad? Porque cuando se instaura el Parque Nacional, todos los costos, todas las prohibiciones de actividades económicas que se desarrollaban en el área recae en la comunidad, ¿verdad? Pero ahora ya no, ahora gracias al Consejo Local, parte de los ingresos al parque se usan para hacer obras en la misma comunidad y dentro del mismo parque también. Entonces hay una redistribución de los costos y beneficios de la conservación, y también tienen todo un sistema de control financiero que se ha desarrollado a lo largo de los años, que al inicio fue una de las debilidades, pero que lo han logrado ir solventando, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo esa apertura de analizar, de tomar en cuenta otros actores, en el caso de Cahuita fue beneficioso porque permite una mejor toma de decisiones, incluyendo a todos los actores y bajándole ese nivel de conflictividad que había antes. Y entre las herramientas de análisis está esa que yo les menciono, que se llama indicadores de buena gobernanza, que si les interesa, la UICN ha desarrollado toda una metodología de análisis de gobernanza en áreas protegidas
utilizando esos indicadores, ¿verdad? Hay mucha bibliografía. Me pueden contactar a mí o en el mismo internet se consigue en la página de la UICN. Otro ejemplo, para ir concluyendo esta exposición, es lo que yo les decía de Elinor Ostrom, que hace un análisis de la gobernanza de bienes comunes naturales y gana un premio Nobel de Economía en los 90. El libro ya lo sacó en 1991, que se llama El gobierno de los comunes, se llama el libro con el que gana el premio Nobel. ¿Qué es lo que hace? Que antes de ese libro se daba por un hecho la tragedia de los comunes, que se daba como un hecho real la tragedia de los comunes, que Harding lo desarrolló, si mal no recuerdo, en los 70. Que lo que decía era que en un espacio natural, por ejemplo, áreas de pastoreo, como les decía, o regadíos, sistemas de regadío comunitarios o bosques comunitarios, se creía, según la tragedia de los comunes, era que si llegaban un montón de actores comunitarios individuales bajo su propio interés, todos iban, y que era un acceso gratis, abierto, el de esos bienes comunes, por eso se llaman bienes comunes, porque es un acceso abierto gratis, en el caso del agua, en el caso de la madera de los bosques o del pasto en los pastoreos, sí, en los espacios de pastoreo. Según la tragedia de los comunes, lo que iba a pasar era que se iba a gastar el recurso, porque como en un recurso abierto gratis, todos los actores individuales iban a llegar bajo su propio interés a explotarlo y finalmente se iba a agotar. Entonces, según la tragedia de los comunes, las únicas alternativas para evitar esto era o que llegara un actor privado y se apropiara del espacio y pusiera reglas, o que fuera el gobierno el que llegara y se apropiara del espacio y pusiera las reglas, ¿verdad? Elinor Ostrom hace un estudio de un montón de casos, cientos de casos en Asia, en América, en África, en Europa, de casos exitosos donde sin la intervención del Estado o de un actor privado, las mismas comunidades se han organizado para tomar decisiones y conservar esos bienes comunes naturales. Entonces, ella encuentra 8 principios de diseño de gestión estable de recursos comunes, o sea, 8 reglas básicas para que las comunidades puedan ponerse de acuerdo, o digamos, 8 principios comunes que encontró en los cientos de casos que ella analizó. Ella analiza tanto casos exitosos como casos que no fueron exitosos. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, había un caso de pesquería donde no fue exitoso. En Japón habían bosques que tenían varios siglos de estarse manejando por comunidades que habían sido exitosos. En Suiza, sistemas de pastoreo también. En España, sistemas de regadío que tenían también siglos de que las comunidades lo manejaban ellas solas sin intervención privada o del Estado. Entonces, a partir de todo ese análisis, ella encuentra 8 principios de diseño de donde las mismas comunidades pueden gobernar sus recursos naturales. Y ella diseña otra metodología, aparte del de indicadores, que también es muy útil, que se llama el marco metodológico de los sistemas socioecológicos. Entonces, para, por ejemplo, analizar un área marina, entonces utiliza este marco metodológico. Entonces, lo que hace es recopilar datos de esa área marina y acomodarlos según este marco metodológico y ver las interacciones que hay entre actores que están envueltos en esa área marina, por poner un ejemplo. Sirve también para bosques, sirve para, como les decía, sistemas de pastoreo, etcétera. Analiza los sistemas de gobernanza como un todo dentro del área marina, como les digo, ejemplificando con el área marina. Los sistemas de recursos, en este caso sería el recurso marino, las unidades, que en este caso serían los peces, si hay coral, el coral que hay ahí, también incluso cuando participan químicos, llegan hasta el nivel de los sistemas químicos que hay dentro del mismo ecosistema. Entonces, como lo ven, se analiza tanto la parte social como la parte política, como la parte biológica, y analiza todas las interacciones que hay, incluso con el sistema político y con otros ecosistemas de afuera. Eso es toda una metodología que ella desarrolla, ¿verdad? Entonces, eso es un análisis de gobernanza muy complejo usando este sistema, este marco metodológico de los sistemas socioecológicos. Eso es otro ejemplo que les quería traer a colación de cómo se puede analizar gobernanza. Y bueno, imagínense, utilizando todo este sistema, ella analiza todos esos cientos de casos a lo largo del planeta y encuentra los casos exitosos donde no necesariamente participan en los actores privados o los gubernamentales, sino que son las comunidades solas, y postula los 8 principios de diseño de gestión estable de recursos comunes y gana un premio Nobel de economía, ¿verdad? Casi nada. Entonces, para ir concluyendo, ¿qué implicaciones para
más allá digamos, hablando de todo el sistema socioeconómico nuestro, ¿qué implicaciones podrían tener estos análisis de gobernanza? Bueno, nos da alineamiento, nos da ideas sobre otro enfoque de desarrollo. Básicamente, las visiones de desarrollo que priman en nuestros países occidentales hasta el momento es una visión estatista, donde el Estado, en Costa Rica, por ejemplo, lo conocíamos como el Estado paternalista, que era el Estado que primaba, por ejemplo, en los 70s, que era el que nos daba todo, o por ejemplo, los sistemas comunistas que se han dado, donde el Estado es el que hace todo, o más recientemente que hay toda una oleada de privatización donde los que estén a cargo del desarrollo se busca que sean las empresas privadas, entonces se busca promover la inversión privada, etcétera, ¿verdad? Donde en ambos casos han habido serias fallas, ¿verdad? Entonces, ahora no hay una nueva corriente que busque el principio de autogobernanza, o sea, que sea la misma gente la que tome sus propias decisiones y busque, por ejemplo, en la parte económica, su propio negocio pequeño, en la parte de política, organización a través de cooperativas o de asociaciones de desarrollo, ¿verdad? Un principio de autogobernanza, que sea la misma gente la que busque tomar sus propias decisiones y que no sea el Estado o la empresa privada la que les diga qué hacer. Entonces, todo eso es una apertura a nuevas formas de gobernanza donde la ciudadanía gobierna sus propios asuntos. Entonces, vemos que un análisis que lleva mucho tiempo de hacerse en la naturaleza, ahora ha tomado fuerza en otros espacios en la parte socioeconómica, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, ¿qué permite todo este análisis y mejora de la gobernanza de la naturaleza? Permite entender fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas relacionadas a la conservación, que como les decía antes se veía muy solo de la parte biológica, ahora también ya se analizan fuerzas sociales, culturales, políticas y económicas, visualiza los diferentes actores involucrados en la conservación, o sea, no es solo cuestión de los gobiernos. Como les digo, el análisis de gobernanza permite identificar debilidades para mejorar la toma de decisiones y fortalecer la conservación, aumentar la eficiencia y la eficacia de la conservación y muestra un camino hacia otro modelo de desarrollo donde no se dependa tanto de la inversión privada o de lo que hace el Estado y que sea la propia gente, la propia ciudadanía la que tome las decisiones. Y con eso terminaríamos. Espero que haya quedado claro y si no, estoy abierto a preguntas. Muy bien, muchas gracias José, por la presentación. Muy interesante pues lo que nos presentas. Yo sí me gustaría abrir obviamente un espacio de preguntas, comentarios. Entonces, vamos a ver si alguno o alguna tiene alguna pregunta o comentario para José. Lo puede comentar por acá o lo deja en el chat, como guste. Bueno, mientras por ahí algunos tal vez van pensando alguna, José, yo le quería preguntar de esta experiencia de investigación que usted tuvo en Cahuita, ¿qué considera usted que tuvo diferente o que tiene diferente, en este caso, Cahuita, su entorno, su comunidad como tal, que lograron, digámoslo así, que se desarrollara este modelo, ¿no? Yo creo que para nadie es un secreto que en otras áreas protegidas del país, pues todavía, incluso en algunas comunidades, hay una alta conflictividad entre este paradigma de la fortaleza, ¿verdad? Del sistema de áreas protegidas de Costa Rica, que es esta cuestión de crear estos espacios, digámoslo así, cerrados, contrario también a otros países donde hay habitantes incluso dentro de áreas protegidas. Hablemos de las categorías de manejo, reserva biológica, parque nacional, monumento natural principalmente. Pero ¿qué tuvo Cahuita? Digamos, que usted pueda enumerar algunos aspectos que le hicieron diferente, digamos, que tuvieron digámoslo así, este logro para la comunidad y que claramente pues en Costa Rica es bastante reconocido este modelo de gobernanza. Okay. Bueno, el primer factor yo diría que es el que nació de la iniciativa de la comunidad. Yo conozco varios casos donde se han querido implementar modelos de gobernanza, tal vez no propiamente en áreas protegidas, pero por ejemplo en la gestión del recurso hídrico, donde el que propone el proyecto es un ente gubernamental o una ONG y no es la propia comunidad la que se moviliza. Entonces,
la comunidad no sabe qué hacer y casi que le tienen que decir qué hacer. El que muestra más interés es el actor externo. Entonces, una vez que se va el actor externo, caput, muere la experiencia, ¿verdad? Entonces, un factor importantísimo es que la comunidad de Cahuita luchó por esa apertura. Entonces, luchó por la apertura y una vez que lo consiguió, dijo, no, aquí tenemos que trabajar para mantenerlo. Entonces, se organizó. También la capacidad de organización, tiene una asociación de desarrollo bastante organizada y tiene otras organizaciones a su alrededor que también están interesados en organizarse, valga la redundancia. Entonces, el interés, la capacidad de organización de la comunidad, indudable la apertura de la CLAC, o sea, no, en San José habían mucho más la apertura del Estado, pero específicamente de la CLAC, del Área de Conservación la Amistad a Caribe, porque el SINAC desde la parte central siempre le ha puesto bastantes trabas a la experiencia. Pero el ACLAC, o sea, el que está a cargo de todo el Caribe Sur, del manejo de las áreas protegidas de Caribe Sur, sí tenía mucho interés de que la experiencia funcionara, entonces siempre lo apoyó. Entonces eso también le dio un apoyo. Por ejemplo, todo el tiempo que yo incluso estuve viviendo en la casa de guardaparques ahí de Cahuita, la gente del parque del Estado estaba interesada en que la comunidad participara, o sea, no le ponía trabas. Entonces, toda esa apertura estatal fue otro factor indudablemente de éxito. Y a nivel más teórico, por decirlo así, o sea, se ha escrito mucho de una cuestión que se llama geofilia, ¿verdad? Que es el amor al espacio, al territorio. Y entonces, yo basándome en otras tesis que ya vienen en Cahuita y leyendo libros de historia, toda esa parte del Caribe Sur tiene una larga data de defensa del territorio, de interés por el territorio, ¿verdad? Entonces también como que ese apego al Parque Nacional ha sido esencial porque no se ve como un espacio ahí de que si no lo quitó, si el Estado ya es el que quiere estar a cargo de él, de ahí no importa, sino que hay como un sentimiento de pertenencia fuerte que muchos de los líderes, cuando yo los entrevistaba, la palabra que decían era, el Parque Nacional es nuestra perla. Entonces, ahí evidencia el interés que hay de cuidar el medio ambiente, de apropiarse del espacio y de cuidarlo también, porque la visión que se tiene del parque es conservacionista, eso también, porque imagínense, si la visión comunitaria fuera de explotación, difícilmente, si fuera una visión extractivista, difícilmente el caso sería exitoso. Otra cosa que hay que entender es que todo esto de gobernanza, por eso la misma definición ahora de procesos, porque la experiencia se fue consolidando a lo largo del tiempo. Como les digo, todo empezó en los 90s. Bueno, el amor por Cahuita empieza, imagínense, yo les digo desde hace casi un siglo, casi que desde los primeros migrantes. Pero el proceso de interés por el Parque Nacional y de lucha por él empieza en los 90, se crea el comité y a partir de ahí se ha ido fortaleciendo porque es un proceso. Incluso eso funciona para bien y para mal, uno no sabe qué puede pasar al futuro. Imagínense que de repente tome fuerza una organización comunitaria ahí que tiene una visión extractivista y ya el interés del parque ya no sea conservar, sino tiene una visión más diferente, entonces empiezan a entrar intereses económicos y todo se cae. Es un caso, eso hipotéticamente, ¿verdad? Eso no está pasando. Pero es para que entiendan que eso es un proceso que en cualquier momento o se fortalece, como por dicha pasada en Cahuita, o que puede caerse, ¿verdad? Pero en este momento ha sido un proceso de fortalecimiento donde la misma gente ha ido aprendiendo. Un ejemplo era lo que yo les decía, era lo del manejo financiero, que también ha sido otro factor de éxito. Tienen todo un sistema de control supervisado, tanto dentro del parque, como por el Estado, como por la Asociación de Desarrollo, donde hay diferentes informes de cómo se maneja el dinero y eso le ha dado bastante solidez. Porque, por ejemplo, en Marino Ballena, cuando ahí hubo también un proceso de participación ciudadana, una de las cosas que más objetó Contraloría era que no había un buen control financiero, ¿verdad? Cahuita ha ido fortaleciendo eso y también es otro factor de éxito. Genial, genial, José, muchísimas gracias. Por acá hay una pregunta de Erika, la voy a leer. Dice que a Erika le gustaría saber, dice, si los indicadores de buena gobernanza que usted mencionó de la UICN se podrían aplicar para analizar la gobernanza en los corredores biológicos de Costa Rica, ya que no son áreas protegidas, dice, sino más bien privadas, pero gestionadas bajo un liderazgo de SINAC, en este caso. Sí, es muy útil. Es más,
el autor se llama Abrams et al, porque son un montón, pero esa Abrams es del 2003, el libro con el que yo me basé. Entonces tiene como una primera parte de explicación del procedimiento y él mismo explica que los procedimientos que él propone se deben ajustar al contexto y al tipo de área protegida. Entonces, en el caso de que sea un corredor biológico, es totalmente factible aplicarlo, nada más se ajusta al contexto con base en las recomendaciones que él hace, e incluso tiene un apéndice al final con un montón de indicadores y variables de buena gobernanza, que la idea es que uno vaya eligiendo los que más se ajustan al contexto en el que está uno. Entonces, totalmente factible. Yo le recomiendo la metodología porque es muy, muy flexible. Ok, perfecto. Vamos a ver. Michael, Sí, Ismael, bueno, permiso. Ahí adelante, me adelante. disculpan, pero estoy en carretera. ¿Cuál estrellan? No, no, para nada. Manos libres, totalmente. Eh, no, pues una pregunta y comentario. Es en verdad con el área protegida en la que yo participo, en la administración, porque a lo largo de los años he ido notando y me gustó mucho esa explicación que diste de la importancia de... Ahí se le Se cortó, le Ismael. cortó. Va pasando por zona de mala señal, Ismael. Sí, sí. Sí, al rato no se ha dado cuenta. Debe estar hablando solo. Oh, Pobre. oh, Sí, sí. se cortó. Bebé. Sí. Se cortó, sí. Permiso. Sobre Alberto Manuel Brenes, que es un caso tan diferente, Ah, que no tiene esas comunidades involucradas en la administración, pues prácticamente desconocían de la existencia. Y ¿cuál es de acuerdo a las definiciones que diste, cuál es la que calza con Alberto Manuel Brenes, ¿verdad? Para gobernanza. Y otra cosa que he notado a lo largo de este periodo de administración también, es que existe como para mí, para Ismael Guido propiamente, una percepción de algunas personas de creer que las áreas protegidas son única y exclusivamente de SINAC, como vos comentaste, ¿verdad? Y ni siquiera son de SINAC, ni siquiera son de MINAES, son estatales, son costarricenses, esperemos que sigan siendo así. Y él también, el SINAC en este caso, es un actor que tiene esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos falta que muchas comunidades realmente se involucren, no pensando en explotación, sino pensando en conservación y en su bienestar, ¿verdad? Y si me puedes regalar esa clasificación que caería para Alberto Manuel Brenes. Ok, ahí yo me he encontrado dos que se ajustan a Alberto Manuel Brenes, porque hay autores que consideran que una universidad pública está dentro del aparato estatal. Entonces, bueno, todavía la municipalidad todavía participa, porque en el momento cuando yo estaba estudiando en la maestría, la municipalidad tenía cierta injerencia. Ahora, ¿quiénes son los que están a cargo? ¿Solo la universidad? ¿Cómo está eso? SINAC y universidad, de hecho, la municipalidad fue en el primer decreto de creación del año 75, pero realmente no se involucró en Se el quedó en el proceso papel. administrativo. Ok, bueno, Exactamente. entonces tomamos en cuenta solo SINAC y universidad. Pero para ciertos autores que yo he leído, universidad pública es parte del aparato estatal. Entonces, sí, y el SINAC también, entonces sería solo gobernanza gubernamental. Pero en Costa Rica las universidades tienen bastante autonomía. Entonces hay cierta gente que clasifica las universidades públicas, en casos como el de Costa Rica, que tienen bastante autonomía, como un actor diferente al gubernamental. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, sería gobernanza compartida. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí. ok, En mi perfecto. opinión, y teniendo bastante conocimiento de la autonomía de la U, para mí sería gobernanza compartida, pero no todo el mundo estaría de acuerdo. Por eso hago la advertencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver si por acá, no sé, si alguno de los chicos del curso de las protegidas, si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda.
De momento no. Bueno, José, yo ya para cerrar, con nada más, ya para no tampoco robarte más tiempo y no abusar, sí, cuando en la primera pregunta que yo le hice, ¿verdad? Sobre qué tenía un poco Cahuita diferente a otras áreas protegidas o qué tenía esas comunidades diferentes, y bueno, ya obviamente ahí ampliamente me respondiste. Quisiera saber cuál es su perspectiva sobre si en el país este modelo se podrá llevar a cabo en otras comunidades, qué sé yo, con algún conocimiento tal vez que usted maneje sobre alguna comunidad, o tal vez con un análisis más general del tema, si será viable. Yo hace, por ejemplo, ¿qué te digo? Hace algún tiempo y había escuchado, fue como casi que podríamos decir que un rumor de que el anterior ministro de Ambiente tenía ideas similares con Tortuguero. Pero eso me llegó así como quien dice, como que alguien por allá contó y demás, pero realmente nunca llegó a nada. Entonces, claro, pues uno no sabe, podría ser un modelo que se podría, no sé, hasta cierto punto intentar en otras comunidades. Entonces quisiera tener esa visión suya. Si usted ve que Cahuita es demasiado especial y que usted dice no va a haber nada similar, o bueno, en tales comunidades u otras se podría gestar algo similar. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que esto de modelos de gobernanza y procesos de participación comunitaria no es una receta que uno diga, bueno, en Cahuita se siguieron estos 3 pasos, entonces vamos a ir al Pila y hacemos los mismos 3 pasos, o vamos a llegar y vamos a ir al Santa Rosa y vamos a hacer los mismos 3 pasos, sino que depende si se dan ciertas condiciones, por ejemplo, las que yo les mencioné al principio. Yo no, honestamente no tengo conocimiento de en otras comunidades, en otros parques, áreas protegidas, perdón, que se esté dando un proceso similar, más que en el caso de las nuevas categorías de las áreas marinas, donde se está dando una mucho mayor apertura a la participación de comunidades pesqueras, por ejemplo, donde se les insta a organizarse y para que tomen decisiones en las propias áreas marinas protegidas. Hay casos que están empezando en Guanacaste, en la parte norte, de áreas marinas protegidas con este corte más participativo, porque definitivamente en el caso de áreas marinas los restrictivos no han tenido mucho éxito, porque, por ejemplo, porque el control, esto es un espacio donde no pueden entrar las comunidades, el control de un área marina para decir, bueno, aquí no pasan, es totalmente difícil. Entonces se presta para modelos de mucho mayor apertura. Como les digo, se tienen que dar ciertas condiciones que, honestamente, para yo llegar y decir, bueno, en esta se podría, tendría que estudiarlo más cada área para poderlo decir. Pero sí sé que en áreas marinas protegidas se está dando esa apertura y se presenta esta oportunidad por las condiciones específicas. Y, por ejemplo, ahí, este es del Incopesca, las áreas marinas de pesca responsable, que como hay unos casos que no han servido mucho, hay otros que ya tienen mucho tiempo de estar funcionando, por ejemplo en Tárcoles, y que han dado resultados positivos, tienen como una visión similar, y donde ahora, ahora desde el MINAE, con estas nuevas figuras de áreas marinas, con mayor apertura de la participación comunitaria, están tratando de darle ese viraje que ya tienen las áreas marinas de pesca responsable. Ahí yo veo una oportunidad, pero como le digo, es importantísimo que haya interés de las comunidades, o sea, que no se los impongan desde arriba y que estén bien organizadas. Serían como 2 de las más importantes. Otra que yo agregaría es contar con recursos financieros para poder cumplir con todas las reglas que se pongan, porque muchas veces se crean áreas y no se cuenta con los recursos financieros, entonces eso va a fracasar, ¿verdad? Sería otro factor importante. Pero ahí es donde yo encontraría mayor apertura. En áreas terrestres tendría que investigar más, honestamente. Ok, listo. José, por aquí pregunta Alan, dice que si existe algún tipo de limitación para la participación comunitaria, para evitar que grupos que a futuro si se tomen iniciativas contrarias a la conservación y sigan teniendo libre participación. Casi que es depende de la figura. Digamos,
una reserva, ¿verdad? Que se ponen reglas bravas de conservación. Claro, eso muchas veces queda en el papel, lastimosamente. Hace poquito leí un informe de las áreas protegidas de Costa Rica, principalmente las marinas, les repito, donde estaba investigando un poco, donde se decían que son áreas de papel, porque casi que todas las reglas quedan en el papel, pero digamos, valga la redundancia, en el papel las restricciones quedan dependiendo de la categoría de manejo, pero como les digo, implementar las reglas que ahí dicen es lo difícil porque no se tienen los recursos, por ejemplo, en guardaparques para estar vigilando, los recursos tecnológicos para, por ejemplo, en áreas terrestres darle los recursos necesarios para estar haciendo rondas, etcétera, ¿verdad? Entonces, al final, casi que yo abogaría más aunque suene un poco idealista, por la concientización de las comunidades, de que la misma gente sepa del valor de las áreas protegidas y sean ellas mismas las que se encarguen de vigilar, como está pasando en Cahuita, por ejemplo, donde la misma comunidad está tan metida en el tema de conservación del parque que ellas mismas se encargan de vigilar lo que está pasando ahí, ¿verdad? Pero sí, la situación de vigilancia casi que la misma en todas las áreas silvestres protegidas del país, sin importar si hay participación comunitaria o no, ¿verdad? Si un cazador quiere irse a meter en la montaña y matar un par de jaguares, es difícil estar controlando eso por la cantidad de recursos humanos que tiene el MINAE, por la cantidad de recursos económicos con que contamos. Entonces sí es bastante difícil la situación. Muy bien. Bueno, creo que, bueno, pareciera que no hay ninguna otra pregunta o consulta. Bueno, José, vamos a ver, de parte del curso de manejo y gestión de áreas silvestres, espacios protegidos, de la Administración de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, de la Asociación de Estudiantes de Gestión de Recursos Naturales y el TCU 572, la Maestría en Desarrollo Sostenible y el IRENA, un montón de gente aquí involucrada. Te agradecemos por el tiempo, por siempre tener la anuencia también a colaborar en estos temas, ¿verdad? Que muchas veces a muchos nos quedan un poco, vamos a ver, nos quedan a veces muchos vacíos, ¿verdad? Sobre todo porque muchos de los que trabajamos también en muchos de estos temas no somos del área de ciencias sociales. Y entonces creo yo que pues el análisis ya a nivel sociológico, que usted puede hacer sobre esos temas, pues claramente complementan mucho pues de lo que a veces en clase discutimos o en diferentes otros cursos también se ven otros temas, ¿verdad? Entonces, no, agradecerte mucho, ¿verdad? Por el tiempo y pues esperemos ahí que a futuro también contar para alguna otra exposición o algún otro tema. Pura vida. No, nuevamente, a ustedes más bien muchas gracias por el espacio y con mucho gusto, sí, más bien a mí me gusta mucho compartir estos espacios con los estudiantes y con otros profesores, entonces no, cuando quieran invitarme yo con mucho gusto. Les voy a poner en el chat mi correo para los que estén interesados en, por ejemplo, en lo que me preguntaron en los indicadores de buena gobernanza. Es un poquito pesado el documento, no sé si por correo, pero ahí buscamos el medio para compartir el documento si están interesados en esa metodología o en la misma de Elinor Ostrom, que es un poquillo más complejo, ese sí es mucho más complejo la metodología que ella aplica, pero si alguien está interesado también, ahí en el chat ya les puse el correo. Perfecto. Bueno, ya saben entonces, ahí está el correo por cualquier cosa. Y bueno, José, espero que tengas buena tarde y a los que nos acompañaron, bueno, también buena tarde y gracias por haberse conectado. Buenas tardes a todos, con mucho gusto. Buenas Hasta tardes. luego. Muchas gracias.